Entonces se va a producir ese equilibrio entre el meridiano riñón y vejiga. Dolores de espalda, sobre todo baja parte lumbar, la parte, como dice la gente, no, el hombro, no, la parte del trapecio, que se puede referir un poco hacia el cuello. El meridiano de vejiga termina en esta parte de aquí, que es la zona de los lagrimales. Entonces, dolores a lo mejor que te dicen, tengo un dolor como en la cuenca del ojo, como si se metiera desde dentro, desde la occipital, porque la occipital es una parte también del meridiano del riñón. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo podcast del canal. Hoy estamos con Raúl Sansegundo. Hola Raúl. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Vamos a hablar de los meridianos de invierno. Ya hablamos de los meridianos de verano en su momento en un podcast de la temporada 2. Ahora vamos a hablar de los meridianos de invierno. Bueno, para quien no sepa qué son los meridianos de invierno de la medicina china, son canales energéticos, ¿no?, que fluyen a través del cuerpo, por donde fluye el chi, el ki, la energía. Y ahora estamos en invierno y entonces vamos a hablar de los meridianos de invierno. Para que la gente sepa cuáles son los meridianos de invierno, Raúl, cuéntanos un poquito. Vale, Miguel, pues mira, los meridianos de invierno en principio son dos, los que fluyen en el estado de invierno, que hace que, por cierto, hace un frío que no veas. Vaya semana. Increíble. Entonces, bueno, son bueno, tenemos el yin y el yang, que habría que explicarlo un poco. Tenemos la parte yin, que sería la parte más profunda, donde nos vamos a encontrar el riñón, que siempre va a fluir por la parte interna de nuestro cuerpo, y la cara anterior. Entonces sería el riñón la parte yin, y la parte yang sería, y la parte yin añado que es la parte femenina, y la parte un poco más oscura y profunda. Y la parte yang es un poco más superficial, es la parte masculina, y se va a encontrar la vejiga. Entonces es la parte externa, nos vamos a encontrar en la parte externa. Luego ya diré por dónde fluye más o menos, pero esos son un poquito los meridianos de invierno. Bueno, ¿y cómo se relacionan estos meridianos con el cuerpo humano? Has dicho que son la vejiga, los riñones, tal. Sí. ¿Cómo se refleja? Pues a nivel patológico, ¿te refieres? Eso es. Vale. Pues a nivel patológico nos vamos a encontrar en varios puntos. Bueno, para empezar, sistema urinario, porque claro, riñón, vejiga, pues no puede ser otra cosa. Encontrarnos el uréter, ¿vale? La próstata, ahí lo tienen un poco los chinos entremetido, ¿no? Porque bueno, está dentro del aparato genital, pero bueno, yo en ocasiones sí que lo meto, porque la próstata muchas veces, la prostatitis, está metida dentro de emociones que hablaremos un poco más adelante, de frustraciones. Entonces, a nivel urológico, lo que es el aparato urinario, totalmente. Y a nivel reflejo, nos vamos a encontrar patologías de dolores, que aunque parezca mentira, según los meridianos pasan, esos dolores tienen que ver, esos músculos, con la parte de los trapecios superiores, como no, los paravertebrales, que ahí sí coincide el meridiano de vejiga, con la parte también lumbar, ¿vale? Y bueno, en la parte, luego dolores referidos que se van a ir un poco hacia la ingle, riñón, psoas ilíaco, el psoas ilíaco es súper fundamental. Ahí es como influye un poco en eso. Vale, esto es la parte más física, la parte emocional, ¿cómo refleja? Pues la parte emocional, el miedo. Bueno. El miedo, que el miedo es súper extendible, claro. El miedo no es solo, hablamos de miedo espiritual o miedo a conducir, también son miedos miedos no controlables, miedo a decir que no, en la empresa, a los amigos. Esto es muy importante. Sí. ¿Vale? Y ahí hay que aprender a decir que no. Sí, hay que aprender. De hecho, hay varios libros, creo que. Sí. Cómo decir que no o algo así. Sí. Y eso es fundamental. Entonces, cuando eso aparece y hay, por ejemplo, frustraciones, como he dicho antes, pues se ven afectados el riñón, se ven afectados la vejiga, se ve afectado el sistema musculoesquelético, y esos meridianos, ese chi de energía, que por cierto, el chi de energía, sobre todo el que más lo lleva es el riñón, porque el riñón sería la herencia, ¿vale? La esencia que nos dejan los ancestros, que dicen que cuando se acaba el riñón, es decir, que cuando a nivel orgánico el riñón deja de funcionar, la persona fallece, ¿vale? O sea, se puede vivir con un riñón, pero con dos riñones ya no se puede. O sea, no es que falle el corazón, te mueres, no, es que hay un fallo orgánico y a la vez hace que haya un fallo multiorgánico. Y es por un estancamiento de chi de energía normalmente que suele haber, y se queda la energía vital, se acaba, y eso pues al final la persona fallece.
Y, por ejemplo, cuando tenemos estos meridianos desequilibrados, por ejemplo, en consulta, ¿cómo puedes tratarlos? Para que la gente sepa, tanto como si viene a consulta o como una serie de tips que puedas dejar para, oye, pues mira, es bueno este tipo de fisioterapia, flores, un poco lo que tú haces. Bueno, es una buena pregunta porque es una pregunta que es bastante amplia de responder. A ver, en principio, yo siempre lo testo con la kinesiología, que me gustaría explicar otro día a ver qué es la kinesiología, porque mucha gente lo pregunta. Se piensa, claro, me duele el brazo, pero si no ha sido algo traumático, pues no tiene por qué ser eso, puede haber múltiples causas. Pero bueno, con respecto a tu pregunta, en principio, cuando hay un desequilibrio, pues suele haber estados de ansiedad, estado de depresión, porque claro, ese miedo pues ya no te deja ver, entonces no sabes en qué momento estás. Puede que haya una apariencia de tristeza, pero realmente la emoción generalizada o en el origen es el miedo. Entonces eso ya va a hacer que haya una inestabilidad en esos dos meridianos. Entonces, como he dicho antes, se puede ver por problemas de gente que orina, se levanta al baño 4 veces, que he tenido casos, que no es normal. Tú por la noche, que lo sepáis, por la noche no os tenéis que levantar a hacer pis. No es normal. O sea, si se supiera... Si hay algo, si tienes que levantarte 1, 2 o 3 veces, es que hay algo. Es que hay algo, que se llama vejiga hiperactiva. Entonces, hay unos miedos, hay unos problemas que tenemos ahí que no los sabemos desarrollar. Entonces se va a producir ese equilibrio entre el meridiano riñón y vejiga. Dolores de espalda, sobre todo baja parte lumbar, la parte, como dice la gente, no, el hombro, no, la parte del trapecio, que se puede referir un poco hacia el cuello. El meridiano de vejiga termina en esta parte de aquí, que es la zona de los lagrimales. Entonces, dolores a lo mejor que te dicen, tengo un dolor como en la cuenca del ojo, como si se metiera desde dentro, desde la occipital, porque la occipital es una parte también del meridiano del riñón, ¿vale? Se llaman neurovasculares y también es muy importante. Con esos estados emocionales, y luego tenemos nuestras flores de Bach, que ahora, por cierto, hay que tomar, como estamos estamos diciembre-enero, ¿no? Que es la parte, pues estamos en el estado astral, que lo meto también, patológicamente hablando, siempre astrológicamente hablando es porque meto patologías, sería la parte de Sagitario y Capricornio, y Capricornio es un signo de muchos miedos, por cierto, es muy ermitaño, pero es muy miedoso, ¿vale? Y entonces tenemos varias flores, tenemos la de Mimulus para los miedos, súper buena, para exámenes, gente que le da miedo conducir, miedos conocidos. Y luego tenemos otra que se llama Aspen, que son para miedos que no conocemos, que no sabemos de dónde nos vienen, pero que tenemos esos miedos. ¿Vale? Vale. Los meridianos están también relacionados con los alimentos, ¿no? Entonces, el meridiano de invierno, cuéntame, porque está relacionado con alimentos, sabores, colores un poquito, también. Cuéntanos un poquito. Pues a ver, el meridiano sobre todo del invierno, en este caso del riñón y de vejiga, sería el salado, ¿vale? Que coincide precisamente cuando, igual que lo que comenté, creo recordar, en el podcast que hicimos de verano, no sé si era el de verano, que metíamos que cuando estaba el elemento tierra te apetecía chocolate porque era un poco también el dulce, el amor, la carencia de ese amor, que lo sepan los telespectadores, que cuando hay mucha ansiedad o mucho estrés nos da por comer cosas saladas, patatas fritas, o sea, no nos va a dar por comer un pollo asado, pero nos va a dar por guarrear cosas saladas. Entonces el sabor salado quiere decir que cuando te apetece demasiado sabor salado es que hay un desequilibrio entre el yin y el yang de los meridianos de invierno. ¿Vale? El color es el blanco, el del miedo sería el morado, ¿vale? Bueno, pues para que lo sepa la gente es un poco añadido. Y luego como estado cardinal es el norte, porque es el invierno, es el norte. Vale. Yo sé que cuando hay desequilibrios, por ejemplo, con los meridianos, tanto de verano como de invierno, tú utilizas fitoterapia en consulta. Cuéntanos un poco pues, qué utilizas para lograr equilibrar los meridianos. Pues no utilizo medicina, o sea, fitoterapia china como tal, porque, bueno, trabajo más la occidental.
Pero bueno, como suele haber muchas patologías de cálculos renales por el riñón, por ese miedo, claro, al final el cálculo renal es una piedrecita que se te queda porque se está acumulando el miedo y se va calcificando en el riñón. Y fíjate que los riñones son súper chiquininos, son como judías. Entonces hay plantas muy buenas para eliminarlas. Una de ellas a mí me encanta, que se llama rompepiedras, ¿vale? Luego también está la vara de oro. La arenaria, para cuando hay un poquito de arenilla en la orina, es un poquito de escozor. Arándano rojo se puede utilizar para la cistitis, que también es otra de las causas, el miedo. La cistitis está muy relacionada con el marcaje de territorio. Es decir, cuando siento que estoy perdiendo mi territorio, ya sea en casa, en el trabajo, en cualquier estado, entonces se producen cistitis. Más la mujer lo suele padecer. Entonces ahí los frutos rojos, todo que sea frutos rojos, arándanos y tal, se puede meter perfectamente. Cola de caballo, que eso es muy oído y seguramente muy reconocido por mucha gente. En el Mercadona hay. Totalmente. Sí. Pero no es lo mismo en sobres que en plantas a granel. Es mucho mejor a granel, yo siempre lo recomiendo, ¿sabes? Mucho mejor. Y bueno, la cola de caballo sobre todo por los minerales que tiene, para no desmineralizarse a la hora de una pérdida de líquidos. Pues es bastante buena. Entonces, esas en principio... En consulta, ¿tú cómo utilizas la acupuntura? Hemos hablado de la fitoterapia. ¿En qué puntos se suele, para que la gente, por si ha visto algún vídeo de acupuntura, en qué puntos se suele poner la acupuntura cuando hay un desequilibrio de meridianos? Vale. Pues mira, yo trabajo mucho, que no lo he mencionado, yo ahora me voy acordando cosillas, para fascitis plantares, obviamente... A ver, hay un punto en la planta del pie, entre el metatarso y lo que es la parte de la falange. Digamos que este es mi pie, ¿vale? Pues aquí justo hay un punto que se llama uno de riñón, que es muy malo, por cierto, coger frío en los pies, porque de ahí va subiendo la energía, entonces te pillas unos catarros que no veas, mojarse los pies, todo eso, ¿vale? Entonces, yo aquí... Hay gente que sí que lo hace, que pincha con la acupuntura, pero yo ese punto intento moxarlo o intento hacer una digitopresión, o como el otro día que hicimos unas pruebas con láser y tal. Entonces intento trabajar con láser, con percutor o con la moxa o digitopresión, que también lo puede hacer la gente en casa. Y hay ciertos puntos, también en la zona del tobillo, este es el pie también, en la zona del tobillo, pues también trabajo para insomnio, está muy relacionado con el insomnio también, por cierto, en el 4-3 de riñón. Puntos para la espalda, utilizo muchos que se llaman puntos SU, que están alrededor de la columna paravertebral, algunos para los mareos también y vértigos, que el otro día vimos un poquito para vértigos, pero en este caso es por un frío interno. Entonces ese frío interno hace que te puedas congelar de alguna manera y entonces lo ponemos en la zona occipital, que sea 10 de vejiga. Entonces bueno, pues primero lo testo, hago un testaje, hago unas pruebas musculares relacionadas con esos puntos, con la kinesiología, y luego ya con agujas, con láser, digitopresión, moxa, etc., pues utilizo y empleo esos puntos. Bueno, ya para terminar, unos consejos que puedas dar a la gente de cara a esta estación que nos queda, porque realmente parece que no, pero es que el invierno físico, o sea, climático acaba de empezar, no hemos tenido frío y ahora viene el frío de verdad. Vamos con retraso. Eso es. ¿Qué consejos das de cara a que puedan ayudar a regular estos? Pues bueno, sobre todo, pues obviamente abrigarse bien. Sí. Vale, y luego ahora los alimentos muy importantes. Para los meridianos de riñón y vejiga están muy indicados lo que es la verdura, buscar un poco lo que sean alimentos más enraizados, la raíz, ¿vale? De lo que es la verdura, de comer cereales, las legumbres, porque ahora fíjate, bueno, ya me he metido ahora un plato de cocido que no veas. Eso te da mucho calor porque el riñón necesita calorcito, de hecho cuando el típico, ¿no? Me duelen los riñones, pues te das calor, pues bien. Y luego la carne se dice que el cerdo, porque es la parte que más grasa, entonces claro, me interesa tener más grasa. Y eso sería un poquito de consejos pues para equilibrar. Y luego a nivel emocional intentar, pues eso, lo que tú has dicho al principio, intentar decir que no cuando hay que hacerlo, ser fuerte un poquito en esos miedos, y si hace falta ir a un terapeuta, un psicólogo, pues aquí tenemos uno muy bueno y lo podemos hacer. Y esos son un poquito los consejos, pero sobre todo la alimentación, la fitoterapia, que también lo he comentado, para prevenir un poquito y ya está.
Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, haremos más. Mucho. Aquí tenéis un vídeo que hay un tratamiento de Raúl sobre la válvula ileocecal que está muy guay por si tenéis problemas de ir al baño, estreñimiento, mucha parte viene de ahí. Muchas gracias a todos, nos vemos en el siguiente vídeo, chao.